Hola, mi nombre es Freddy Guzmán, soy jefe de servicio al cliente de Legrand y hoy nos da el gusto de que ustedes se encuentren acá en esta gran feria de la capacitación de Home Center, y el tema principal del día de hoy es dimmers e iluminación LED. La idea es que tengamos algunos conceptos claros para el uso de los dimmers y veamos qué se está manejando en el mercado para que se pueda tener una buena elección en el momento de hacer las instalaciones con este tipo de elementos entre dimmers e iluminación LED. Antes de eso, pues queremos contarles algunos conceptos básicos que podemos tener para que más adelante nos podamos retomar y podamos ver qué podemos hacer con estos dimmers y qué no podemos hacer. Desde el inicio de la iluminación, digamos que los interruptores fueron los primeros elementos de seguridad y confort en el hogar, y a medida que se iban utilizando masivamente, estos fueron cambiando de características y tenían otros usos dentro del hogar. Vemos que al inicio teníamos interruptores tipo cuchilla que no eran muy seguros, y después se hicieron más compactos para que en el hogar fueran de uso adecuado. Aquí es donde nosotros percibimos la primera parte de confort. Entonces, dentro del proceso de los interruptores, nosotros vamos a ver que tenemos interruptores sencillos, tenemos interruptores conmutables, y aparecieron unos interruptores que son los interruptores 4 vías. Básicamente la función del interruptor es cerrar un circuito para apagar las luces abrir el circuito para apagar las luces y cerrar el circuito para encender las luces. Básicamente eso es lo que hace un interruptor. Y a medida que se van haciendo casas más grandes, pues ahí entra el concepto del interruptor conmutable, donde nosotros vamos a ver que se requiere desde dos puntos diferentes encender y apagar una sola luz. Y cuando ya se requieren desde 3 o más puntos, pues aparece el interruptor conmutable 4 vías. El interruptor, a medida que se va utilizando dentro de los hogares, tiene también una función de decoración, pero también inicia el proceso de uso de interruptores con luz piloto. El luz piloto tiene una función principal dentro del uso de los interruptores, y es que cuando no haya iluminación, pues se puede encontrar fácilmente los interruptores en la pared. Básicamente se ha venido presentando un inconveniente en el uso de los interruptores piloto y miedo en utilizar los interruptores piloto porque generan destellos como los que vemos en la presentación. Cuando se apaga la luz y se tiene conectado un interruptor con luz piloto, la luz piloto empieza a destellar, empieza a encender y apagar. Y eso se debe básicamente al siguiente concepto. Veamos aquí nuestro diagrama. El interruptor, cuando enciende las luces, se encuentra cerrado, el piloto va a estar en la posición de apagado. Pero básicamente esto se debe a que cuando hay corriente a través de un conductor, la corriente siempre tiende a coger por el camino más fácil, donde hay menos resistencia. Entonces, vamos a ver que la corriente, cuando el interruptor se cierra, el menor punto de resistencia es en el contacto donde van la fase y el retorno. Por lo tanto, en el piloto no va a circular corriente. Aquí es donde vamos a tener el encendido de la lámpara. ¿Dónde se presenta el problema? El problema se presenta es cuando abrimos el circuito, el piloto se encuentra conectado entre la fase y el retorno de la lámpara, y aquí hay una pequeña circulación de corriente. Esa pequeña circulación de corriente es suficiente para encender el piloto, pero en las bombillas LED, como las estamos viendo hoy día, la bombilla LED es una bombilla que tiene una muy baja impedancia, y ese paso tan pequeño de corriente sobre el circuito es suficiente para estimular la electrónica de los componentes de la bombilla y hacer que genere ese destello. De tal razón que nosotros hemos diseñado dentro de nuestros interruptores pilotos sueltos para que podamos tener diferentes formas de conexión, y es lo que vamos a enseñar ahorita. Existe una primera forma de conexión, que es la conexión de cableado tradicional. Esta es la que todos conocemos. Cuando yo tengo la luz encendida, el piloto está apagado, pero cuando la lámpara está apagada, el piloto está encendido. Entonces esta conexión se hace básicamente de la siguiente forma. Los cables del piloto van conectados uno a la fase del circuito, donde estamos conectando el interruptor, y la otra va al retorno de la lámpara. Esa es la función tradicional. Otra de las formas de conexión es la indicación,
que es básicamente cuando nosotros vemos el piloto del interruptor encendido, sabemos que la lámpara que está conectada a ese interruptor está encendida sin necesidad de desplazarnos. Esto quiere decir que no necesito de línea de visión directa a la luminaria que estoy encendiendo, sino simplemente con el indicador del piloto yo podría verificar que las lámparas están encendidas o apagadas. Esta es la forma de conexión de indicación. Entonces aquí vemos el diagrama de conexión y vemos que una de las puntas o uno de los puntos de conexión del piloto va conectado a la fase del circuito y el otro va conectado al neutro, y esto nos va a permitir que cuando el interruptor se cierre nos indique que está encendida la lámpara en otro sitio donde no tengo acceso visual, y cuando se apague pues vamos a determinar que está apagada sin necesidad de desplazarnos. Ahora, cuando nosotros tenemos intermitencia o ese parpadeo que se genera en las lámparas cuando yo conecto una luz piloto, quiere decir que esta lámpara es de muy baja impedancia. Al tener esta lámpara de muy baja impedancia, pues tenemos una forma adicional para conectar el piloto, y es dejarlo siempre encendido. Eso quiere decir que esta es esta última conexión que tenemos acá. Una de las líneas del piloto va conectado siempre a neutro y la otra va conectada a la fase del interruptor. Esto va a hacer que el piloto siempre va a estar encendido y pues siempre se va a estar disponible para que cuando se apaguen las luces yo pueda ver la indicación de ese piloto en el punto donde lo tengo instalado. Hay una pregunta muy importante que se hace aquí: si yo tengo todos los pilotos encendidos, ¿eso me va a consumir mucha energía? No, realmente el piloto es un piloto de tipo LED que consume solo 1 miliamperio de corriente. Realmente en términos de carga sobre la factura eléctrica, el piloto no va a tener una gran incidencia en el costo de la facturación. Ahora sí, en términos de dimmers vamos a entrar ya a lo que es el contenido de esta charla, que es los dimmers, pero antes de eso tenemos que ver conceptos básicos. Cuando nosotros analizamos el voltaje en términos de tiempo y la corriente en términos de tiempo, vamos a tener una imagen como esta, una imagen senoidal que se va a mover en el tiempo. Y aquí es donde entran a trabajar los dimmers. ¿Por qué? Porque los dimmers realmente lo que hacen es tomar esa onda y cortar esa onda para que nosotros percibamos una menor iluminación dentro del proceso de dimerización. Quiere decir que si yo tomo esa onda y la corto al 50% en voltaje y corriente, estoy cortando el 50% de la potencia de la bombilla. Eso es lo que hacemos con los dimmers. Pero realmente esto era muy fácil cuando nosotros trabajábamos solo cargas lineales. Las cargas lineales es aquellas cargas como las incandescentes, como las halógenas, que el voltaje y la corriente en el análisis ya de términos de onda inician en el mismo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, digamos, ya tenemos otro tipo de cargas como las inductivas? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos otros tipos de carga como las capacitivas, como las estamos viendo acá? Inductivas, capacitivas, y esto es lo que nosotros denominamos cargas lineales. Cuando el voltaje, que está marcado en color azul, y la corriente, que está marcado en color rojo, arrancan al mismo tiempo y en el mismo punto. Eso es lo que nosotros denominamos cargas lineales. Pero hoy día sabemos que la construcción de dimmers, de bombillas LED, no están construidas de manera lineal. Ya estamos viendo que hay construcciones de tipo inductivo, o sea, a base de bobinas, o de tipo capacitivo, que es a base de condensadores. Y estas dos tienen otras características diferentes. Por ejemplo, si las vamos a analizar en términos de las capacitivas, en términos de voltaje y corriente, la corriente en una carga capacitiva se adelanta 90 grados. Quiere decir que si nosotros vamos a cortar la onda, tenemos que trabajarla en dos tiempos diferentes. Hay un desplazamiento. Pero si nosotros vamos a trabajar las cargas de una lámpara LED con tecnología inductiva, pues va a ser al contrario de la carga capacitiva. La corriente se va a trazar 90 grados. Entonces,
Estos eventos son los que hacen que cuando nosotros tomemos un dimmer equivocado frente a una lámpara con una tecnología diferente, podamos tener parpadeos, que no dimerice, que no apague, que no encienda o que no tengamos control sobre esas cargas. Por eso nosotros hemos desarrollado unos dimmer que son dimmer universales, que se pueden ajustar tanto para cargas tipo resistiva como la que vemos aquí, como para cargas capacitivas, cuando dijimos que la corriente se adelantaba a 90 grados, o para cargas inductivas, cuando dijimos que la corriente se atrasa a 90 grados. Entonces, este dimmer se va a permitir ajustarse a este tipo de tecnologías para que tengan un muy buen funcionamiento y tengamos un mayor rango de cobertura frente a las bombillas existentes en el mercado. Entonces, cuando nosotros vemos el dimmer universal, es un dimmer que puede trabajar cualquier tipo de carga, pero vamos a enfocarnos aquí en los LED. Cuando nosotros vamos a trabajar cualquier tipo de dimmer, lo más importante es ver su ficha técnica. Saber cuál es el mínimo de corriente o de potencia que debe estar asociada al dimmer y el máximo de potencia que nosotros vamos a tener asociada al dimmer. ¿Por qué? Este tipo de dimmers están diseñados con electrónica de estado sólido y necesitan unos mínimos de corriente para poder funcionar. En el caso del LED, vemos que si yo voy a hacer una prueba en laboratorio, la bombilla o la carga mínima de la bombilla que yo voy a asociar al dimmer para que funcione correctamente, mínimo es de 3 vatios. Pero si yo quiero poner al máximo de funcionamiento el dimmer a 120 voltios, no le puedo colocar más de 37 vatios o bombillas que no superen 37 vatios conectados al dimmer. ¿Por qué? Porque si superamos los 37 vatios vamos a quemar el dimmer con el uso en el tiempo. Entonces lo primero es verificar la ficha técnica y aquí es donde nosotros vamos a profundizar y ver todas las recomendaciones que se tienen para el uso de dimmers asociados a luminarias LED dimmerizables. Entonces, si yo quiero dimmerizar algún tipo de luminaria, lo primero que yo debo verificar en la bombilla es que esté marcada, verifiquemos acá, que esté marcada y nos diga que es una bombilla dimmerizable como lo vemos acá o como lo vemos acá. Esto está marcado acá, aquí, o como lo vemos acá. Si en el momento de comprar una bombilla LED no dice que sea dimmable o dimmerizable, es una bombilla que no podemos asociar a un dimmer para este tipo de funciones. Lo primero que debo garantizar es que diga dimmable o dimmerizable y ojalá esté contramarcada sobre la bombilla, estén serigrafiadas sobre la bombilla, porque muchas veces este tipo de bombillas, si tenemos mercados como los mercados chinos que utilizan la misma caja para diferentes bombillas, puede ser que la caja muchas veces diga dimmerizable, pero la bombilla al interior puede estar trocada y podría generar algún tipo de problemas como esto. Entonces lo primero que debemos verificar es esto, que en los empaques siempre diga dimmable, que permita dimmerizar. Porque en el mercado existen las dos funciones, bombillas no dimmerizables y bombillas dimmerizables. Y las dimmerizables pueden llegar a ser mucho más costosas que las bombillas que no son dimmerizables. Paso número 2. Siempre que nosotros vayamos a hacer una dimmerización, lo más importante es que la bombilla que escojamos no vaya a estar mezcladas ni en marcas ni en forma de las luminarias. Aquí estamos viendo una luminaria tipo bulbo dimmerizable, estamos viendo una luminaria conector GU10 para ojo de buey, también dimmerizable, otra tipo bulbo y otras dos tipo ojo de buey. A pesar de que estas 5 bombillas dicen que son dimmerizables, puede ser que la tecnología utilizada para esta bombilla sea capacitiva, para esta sea inductiva, para esta sea tipo resistivo o para esta sean inductivas capacitivas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para utilizar luminarias en un circuito dimmerizable es nunca mezclar marcas ni mezclar tipos de luminarias dentro del mismo circuito, porque esto va a generar problemas de compatibilidad. Entonces, es algo que hay que tener mucho en cuenta. A diferencia de estas,
Digamos que si yo voy a utilizar este tipo de luminarias LED, las dos son del mismo tipo y son de la misma marca. Entonces vamos a tener una eficacia en la dimerización de un 100%. O por el contrario, vamos a utilizar 4 luminarias tipo conector GU10 para ojo de buey, pero son de la misma marca y son del mismo tipo de luminaria y no vamos a tener inconvenientes cuando queramos hacer uso de ellas. Entonces ya tenemos 2 recomendaciones. Veamos otra recomendación. Cuando nosotros trabajamos luminarias LED, lo más importante dentro de este proceso es que si queremos ser efectivos en el uso de estas luminarias, lo que debemos hacer es utilizar luminarias que no requieran transformador. Pero si estas luminarias, por algún tipo de diseño, por algún tipo de construcción tecnológica, requieren de transformador, lo ideal es que este transformador sea de la misma marca de la luminaria que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque muchas veces en términos de costos utilizamos una lámpara que tiene un transformador con un costo X, pero compramos el más barato que parece que tuviera las mismas condiciones técnicas del original y ahí es donde nosotros vamos a tener muchos problemas en la dimerización. Lo importante es que si vamos a utilizar luminarias con transformador, este transformador trate de ser de la misma marca de la bombilla. De no ser así, lo que se recomienda es hacer una prueba antes de hacer uso de esas luminarias. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta en el uso de las lámparas con transformador es que cuando se trabaje el transformador si tiene una potencia de 10 vatios, lo más importante es que ese transformador tenga una carga sostenida del 60%, que quiere decir esto que la luminaria o las luminarias que estén conectadas a este transformador deben estar de 6 vatios cumpliendo el 60% de lo que exigen este tipo de dimmers. Si no, se van a tener problemas. Bueno, cuando tenemos un dimmer universal, nosotros vamos a tener dos tapitas que son las de control sobre la luminaria. Estas tapitas deben desmontarse en el momento de la instalación, porque estos dimmer, como les digo, deben realizarse unos ajustes o unas programaciones para que puedan funcionar correctamente con la lámpara que se encuentra asociada. Entonces, cuando quitamos estas tapitas, que son las del frente, estamos hablando para los dimmer universales de Legrand. Estas tapitas, al levantarlas, se pueden levantar con un destornillador o simplemente con el dedo y no va a haber ningún problema, no se van a fracturar. Entonces, se puede hacer fuerza hacia la parte de la parte frontal hacia afuera y vamos a tener lo siguiente. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y es que el dimmer va a quedar de esta manera, va a tener expuestos 5 botones que los vamos a denominar de la siguiente manera. Auxiliar 1, auxiliar 2, encendido y apagado o on-off, más, que esto indica regulación hacia arriba, o menos, que indica regulación hacia abajo. Estos botones son muy importantes, ¿por qué? Porque en caso de que conectemos el dimmer a una luminaria LED y no funcione, pues vamos a hacer unos procedimientos para que este se vaya ajustando de acuerdo a la tecnología que se esté utilizando en la bombilla. Entrando a la parte de conexión del dimmer con pulsadores, vamos a tener en cuenta que es diferente a la conexión tradicional que tenemos con los interruptores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a conectar el dimmer, al dimmer debe llegarle el retorno de la lámpara y la fase que viene protegida desde el tablero. Pero cuando conectamos pulsadores, debemos tener en cuenta que los pulsadores deben ir conectados de la siguiente manera. La fase se debe conectar a la misma fase que está alimentando el dimmer. Aquí vemos el diagramita. Y vemos un tercer punto de conexión marcado como P. Esta P significa pulsador. Y aquí es donde nosotros debemos llegar con las líneas de pulsador. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 2 pulsadores en paralelo conectadas a la misma fase del dimmer, pero el segundo punto de conexión del pulsador va a ir conectado al punto marcado como P. Es la forma de conectar. A estos dimmer no se le conecta el neutro directamente, no se le conecta el neutro, o si no lo quemaríamos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos pulsadores puedo asociar a este dimmer?
Se pueden asociar la cantidad de pulsadores que se deseen, siempre y cuando la distancia entre el dimmer y los pulsadores no supere una distancia de 50 metros. Aquí hay que tener en cuenta otro aspecto, y es que cuando yo conecto este pulsador, aquí no se está manejando potencia. Si se dan cuenta, aquí estamos cerrando, es una fase a un punto de control dentro del dimmer. Aquí no vamos a tener, no necesitamos un calibre de cable muy grueso, puede ser un calibre 14 entre los pulsadores y el dimmer, porque aquí no se va a manejar potencia, aquí nunca va a haber corto, aquí nunca se van a manejar grandes corrientes, sino se van a manejar señales de control. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo funciona el dimmer? El dimmer tiene los siguientes botones. Tiene un botón con un círculo que me va a permitir encender si la luz está apagada o apagar si la luz está encendida. Y vamos a tener dos botones que nos van a permitir regular de forma ascendente desde 0 a 100 de la regulación que tenga la bombilla, o desde 100 a 0 según la regulación que tenga la bombilla. Quiere decir que el dimmer principal tiene 3 botones para manejar el dimmer. Pero aquí hay algo importante. Yo puedo regular la lámpara de 0 a 100, mantenerla encendida, pero si yo empiezo a dimerizar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, puedo percibir que la lámpara está apagada, pero aquí no estoy apagando la lámpara. La apago desde acá. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay veces en el día que yo puedo regular de la forma descendente, puedo percibir que el ambiente está apagado, pero la bombilla queda con un pequeño paso de corriente que es suficiente para tenerla encendida en lo mínimo. Entonces la bombilla va a quedar encendida y en la noche van a percibir que los dimmers no están apagando. Entonces los dimmers se deben apagar y encender desde acá, y aquí solo vamos a hacer regulación. Desde aquí no podemos apagar. Ahora, cuando utilizamos un pulsador, solo tenemos un punto de ejecución. ¿Cuál es la diferencia de uso entre un dimmer y un pulsador, cuando ya habíamos dicho que desde el dimmer podíamos hacer las mismas funciones del dimmer? Desde el pulsador podíamos tener las mismas funciones del dimmer. Entonces, si la lámpara se encuentra apagada, si yo doy un pulso breve, si hago un pulso breve, enciendo. Si hago esto, enciendo la lámpara. Pero si la lámpara está encendida y yo hago un pulso breve, hago esto, toco el pulsador y lo suelto, la lámpara se va a apagar. La forma de regular es de la siguiente manera. Si la lámpara se encuentra encendida y mantengo un pulso sostenido, la lámpara va a empezar a graduarse de manera ascendente y lo suelto en el nivel deseado. Si yo quiero dimerizar de forma ascendente, suelto el pulso y vuelvo y mantengo el pulso sostenido, y la lámpara va a dimerizar de forma descendente. Entonces, desde un solo botón puedo tener todas las funciones que tengo desde el dimmer, que tiene 3 botones, para que lo tengamos claro en el momento del uso. Listo, aquí llegamos a los puntos más importantes, que es la programación de este tipo de dimmers. Y lo primero que dijimos fue levantar las tapitas para tener los botones que habíamos dicho: auxiliar 1, auxiliar 2, apagado, dimerización ascendente y dimerización descendente, o más o menos. Entonces, si yo conecto el dimmer a un circuito de iluminación LED dimerizable y no funciona, lo primero que debo hacer es cambiar el modo de funcionamiento del dimmer, pasar del de fábrica a el modo que nosotros denominamos inductivo forzado. Quiere decir que la tecnología de estas luminarias que estamos utilizando podría ser de tipo inductivo. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque cuando se utilizan bombillas de cualquier marca y de cualquier tipo dimerizables, nos vamos a dar cuenta que en su caja y su especificación técnica nunca nos van a decir si es inductiva, si es capacitiva o si es de tipo resistivo o inductivo capacitivo. Entonces tenemos que empezar a jugar con las programaciones. Si yo veo que la lámpara no está funcionando, hacemos este ejercicio. Presionamos el auxiliar 1, auxiliar 2, encendido y apagado, y el botón de regulación ascendente, los 4 al mismo tiempo durante 2 segundos, hasta que genere un destello en el LED de indicación que ustedes ven acá.
Cuando hago esa operación de mantener esos 4 botones sostenidos durante 2 segundos, automáticamente el circuito del dimmer se ajusta para lo que son las cargas inductivas forzadas. Ahora, si esta configuración no funcionó, vamos a pasar a lo que es la configuración que nosotros denominamos capacitivo forzado. Y es sostener durante 2 segundos el auxiliar 1, auxiliar 2, apagado y encendido, y el botón de regulación descendente, los 4 botones al mismo tiempo, durante 2 segundos hasta que el LED haga un breve parpadeo. En el momento en que nosotros veamos el parpadeo del LED, vamos a darnos cuenta que el circuito del dimmer ha tomado la configuración de capacitivo forzado. Pero se puede dar el caso de que ya hayan venido seteados como capacitivo e inductivo y queremos, de pronto con estas 2 configuraciones no funcionan, y para restablecerlo de fábrica, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es presionar el botón de regulación ascendente, botón de regulación descendente, encendido y apagado, y el auxiliar número 1, esos 4 botones esquineros al mismo tiempo, y vamos a llevarlo a fábrica. Esas son las 3 configuraciones con las cuales nosotros podemos jugar y podemos llevar a un buen funcionamiento de la lámpara que estemos utilizando cuando no sabemos qué tipo de tecnología está utilizando la bombilla. Ahora, hay otros fenómenos asociados al uso de los dimmer, y hemos visto que los dimmer pueden tener un breve parpadeo, un breve destello, que por más leve que sea, si se ejecuta dentro de un hogar, pues va a ser muy molesto para el usuario. Y esto se debe en las regulaciones cuando están al mínimo, y es que las corrientes al mínimo no son suficientemente fuertes para estimular la bombilla, y en la parte máxima. Entonces nosotros podemos configurar una ventana de un rango de funcionamiento de esa bombilla para que el usuario pueda eliminar esos destellos cuando se presentan. Entonces, es para evitar esto, una distracción o una molestia cuando el cliente está haciendo una actividad dentro de su vivienda. Entonces, hay un seteo de estos dimmer que podemos hacer corte por la parte superior. Entonces, podríamos hacer, digamos que la bombilla del 90 al 100% por temas de regulación generan un destello. Podríamos cortar ese último 10% y funcionar del 90 al 1%. Y eso lo vamos a cortar de la siguiente manera. Hay un proceso de configuración que es, yo puedo presionar el botón auxiliar 1, regulación ascendente, regulación descendente, estos 3 botones al mismo tiempo durante 2 segundos, y vamos a ver un pequeño destello sobre el LED. Segundo paso, él entra en modo de configuración del corte de ventana. El segundo paso nos va a permitir a nosotros regularlo y vamos a llevarlo de menos a más al punto donde no parpadea. Entonces, cuando lo llevamos al punto de no parpadeo, el dimmer ya está reconociendo que de ahí hacia arriba va a eliminar la regulación. Tercer paso, una vez tengo el punto donde no hay destello, lo que hago es confirmarle al dimmer que el punto donde yo ya lo tengo seteado es el punto ideal para quitar el punto de parpadeo con el botón de regulación ascendente y el auxiliar 2. Y va a haber un breve destello y ya él ha tomado la configuración. Y por último lo que hacemos es confirmar ya en el uso la regulación desde la parte inferior hasta el punto donde lo llevé para ver si hemos quitado ese pequeño parpadeo. Entonces ahí ya es donde nosotros confirmamos que hemos quitado el parpadeo. Si se da el parpadeo fue porque me excedí un poquito en el punto de la configuración, y volvemos y hacemos los 3 pasos y le bajamos un poquito para quitar ese parpadeo. Pero donde más se presenta esta situación es en la parte baja. Como les digo, estamos trabajando, tanto los dimmer como las bombillas LED trabajan electrónica de estado sólido. Y en la parte baja es donde vamos a ver muchos más problemas. ¿Por qué? Porque a veces la corriente es tan pequeña que no alcanza a mantener el circuito en funcionamiento y genera esos parpadeos que vemos nosotros normalmente. Entonces, para configurar el nivel
por la parte inferior, yo presiono el botón de encendido y apagado, regulación ascendente y regulación descendente durante 2 segundos hasta que el LED me dé un breve parpadeo y me indique que ya está en modo de configuración. Segundo paso, como vamos a cortar el pedazo que funciona mal por la parte inferior, vamos a llevar la iluminación desde la parte superior hacia la parte inferior y lo llevamos al punto donde nosotros vamos a ver que ya no hay destello. Ya lo ajustamos en el punto y quiere decir que el dimmer va a cortar todo lo que encuentre por debajo de ese nivel, no lo va a dejar dentro del rango de funcionamiento. Tercer paso, vamos a confirmar que el punto que yo escogí ya no tiene problemas, presionando el botón de regulación descendente y el auxiliar 2 hasta que el LED me dé un breve destello. Si me da el destello quiere decir que hemos confirmado el punto y después lo que vamos a hacer es generar una regulación descendente para determinar si el punto quedó bien. Y así es donde nosotros podemos eliminar puntos muertos de mal funcionamiento de las bombillas. Podemos cortar 10% por arriba y podemos cortar una ventanita por debajo, dejando que los puntos de mal funcionamiento queden por fuera dentro de la operación del cliente y el cliente nunca va a percibir el mal funcionamiento del dimmer. Y esto depende mucho de la calidad de las bombillas, el tipo de tecnología que estén manejando. Entonces el corte de las ventanas va a depender mucho del tipo de bombilla que se esté utilizando. También tenemos en la línea ClickMe un dimmer rotativo universal. A diferencia del anterior que tenía 3 botones, este solo tiene una sola perilla. Y el funcionamiento de este es que esta perilla se puede presionar y me permitiría encender y apagar solo pulsándolo, y me permite también regular de forma, cada vez que gire la perilla, de forma ascendente hacia la derecha y de forma descendente hacia la izquierda. Pero este dimmer, a pesar de que es un dimmer de perilla, que es universal, también lo puedo colocar en un circuito conmutable. Ese circuito conmutable lo puedo también asociar con pulsadores. Y la configuración de este es mucho más sencilla que la anterior. Solo hay un dip switch en la parte lateral del dimmer que simplemente yo muevo y él se va ajustando si es inductivo o si es capacitivo. Que es como lo vemos acá. La conexión es así. La fase que viene del circuito protegido lo conectamos a la L. El neutro llega a la bombilla, el retorno lo vamos a colocar en la X variable, pero aquí adicional, en diferencia al dimmer anterior, vamos a tener un punto de conexión marcado como B, que significa botón, que va hacia uno de los puntos del pulsador, y del pulsador llevamos una línea que se conecta a la misma fase del circuito que está alimentando el dimmer. Esa es la única diferencia que tenemos. Ahora, van a hacerse una pregunta y muchos se estarán también cuestionando, ¿y qué pasa con los dimmer que son de perilla que no se pueden ajustar? O los dimmer de pulso que tampoco se pueden ajustar. Aquí hacemos la aclaración y ese tipo de dimmers son dimmers únicamente para funcionamiento de cargas resistivas, ¿sí? Cargas lineales. Muchos de los fabricantes de bombillas dimmerizables en el mercado se acercan al funcionamiento de cargas resistivas. Entonces, para este tipo de dimmers que no sabemos, cuando vamos a trabajar la bombilla no sabemos qué tipo de tecnología está trabajando, lo que se recomienda son hacer pruebas antes de hacer la instalación. Con el dimmer universal, si nos dimos cuenta, podemos ajustarnos a las diferentes tecnologías de construcción de las bombillas que puede generar mayor certeza que los dimmer que no se pueden configurar. Bueno, como bonus a esta charla vamos a hablar sobre el uso de las GFCI, el buen uso de las tomas GFCI. Antes de eso tenemos que ver un par de definiciones. Una de ellas es el de ambientes o lugares húmedos. Y vamos a determinar qué es un ambiente húmedo. Porque digamos que la GFCI es como el seguro, cualquier tipo de seguro. Solo es bueno o solo es importante cuando lo necesitamos, pero cuando no lo necesitamos podemos estar expuestos a que podamos morir.
Entonces, veamos dónde se tienen que utilizar las GFCI de acuerdo a las definiciones. Entonces, lugar húmedo o lugar o local húmedo. Sitios interiores o exteriores parcialmente protegidos, sometidos a un grado moderado de humedad, cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentáneamente o permanentemente. Y si nos vamos a trasladar a un sitio húmedo, podemos hablar de un baño. Un baño, mientras no se esté utilizando, es un ambiente que se encuentra seco. Pero cuando ya hacemos uso, ya tanto del lavamanos como de la ducha o como de los elementos que estemos utilizando al interior del baño, ya se convierte en un ambiente húmedo porque hay flujo de agua y puede salpicarse en cualquier parte del baño. O una cocina, mientras no se está utilizando, esta puede ser un ambiente totalmente seco, pero cuando estamos lavando platos o estamos haciendo aseo, este sitio se convierte en un sitio húmedo por naturaleza. Y sabemos que el cuerpo humano, cuando se moja, pierde resistencia y se hace un conductor para la corriente que se encuentra en un dispositivo dañado y puede matar a una persona. Y ahora vamos a ver otro sitio o lugar que lo vamos a denominar lugar o local mojado, de acuerdo a la definición del RETI, ¿no? Instalación expuesta a saturación de agua u otros líquidos, así sea temporalmente durante largos periodos. Las instalaciones eléctricas a la intemperie deben ser consideradas como locales mojados, así como el área de cuidado de pacientes que está sujeta normalmente a exposición de líquidos mientras ellos están presentes. No se incluyen los procedimientos de limpieza rutinarios en un derrame accidental de líquidos. Básicamente, un lugar mojado es la intemperie, afuera de mi casa. Si yo quiero tener tomacorrientes fuera de mi casa, debemos considerar que estos tomacorrientes deben ser GF6 de acuerdo a la norma. Y no son de uso, son de uso obligatorio. Siempre la norma nos dice que deben en estos ambientes utilizarse ese tipo de elementos. Muchas veces no los utilizamos por el costo, pero vamos a ver un video y vamos a exponer lo que puede pasar cuando no tenemos una GF6. Bueno, aquí vamos a ver una GF6 de la línea futura. Vamos a ver un caso. Una lavadora que tiene fuga de agua, pero en la superficie de la base de la lavadora hay una corriente de fuga. La persona murió al instante. Ahora vamos a ver un segundo escenario. Vemos la misma lavadora que tiene fuga de agua, tiene fuga de corriente sobre la superficie de la lavadora, pero miremos qué pasa. Viene la misma persona, pisa el agua, toca el elemento que está fallando, pero se salva. ¿Por qué? Porque la GFSI abre el circuito en el momento que detecta un diferencial de corriente, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Listos? Entonces, este video, digamos que cuando nosotros vemos el índice de mortalidad en accidentes eléctricos, porque digamos que en términos de normativa, vamos a ver que existen dos términos importantes. Choque eléctrico, que es cuando la persona sufre una descarga eléctrica y se puede soltar y no muere. O electrocución, que es cuando una persona recibe una descarga eléctrica y muere al instante. Entonces, cuando nosotros vemos las muertes por electrocución, vemos que más o menos al año son 200, 230 personas. Muchos de esos accidentes ocurren en casa cuando no se le hace mantenimiento a los equipos eléctricos, y estos equipos eléctricos, tanto de cocina como baño o espacios de lavado, no tienen el mantenimiento adecuado y no tienen GFSI, y pasan cosas como estas. Mueren amas de hogar, niños y personas que viven dentro de una casa. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la GFSI básicamente es un elemento de protección que, de acuerdo a la norma dice que debe protegerse los circuitos eléctricos para sobrecorrientes. Y las sobrecorrientes son tres tipos. Uno, corto eléctrico o cortocircuito, como le llamamos normalmente. Sobrecarga, que es cuando nosotros tenemos un tomacorriente y empezamos a conectar equipos de manera deliberada hasta que llega un punto donde tenemos un consumo de corriente excesiva, se recalienta el circuito y la protección es la que despeja esa falla. O la denominada falla por fuga de corriente, que es la que vimos anteriormente,
que es, un circuito está perfectamente instalado, pero se pela el cable del dispositivo eléctrico y pega contra la carcasa metálica del dispositivo. Esa es una fuga que se presenta sobre el dispositivo y esas corrientes son suficientes para matar a una persona de acuerdo a las condiciones que se den en el ambiente, si está descalzo, si está mojado o el tipo de corriente que se haya fugado dentro del dispositivo. Entonces, nuestras GFCI tienen las siguientes características. Una persona puede morir por un contacto con la corriente de acuerdo al tiempo que se vea expuesto al que la corriente circule sobre su cuerpo. Nuestras tomacorrientes vienen con un tiempo de disparo de 25 milisegundos, que son tiempos muy pequeños. Quiere decir que si detecta esa falla en ese tiempo, 25 milisegundos, él abre el circuito para que no deje pasar la corriente y nadie vaya a sufrir ningún daño. Ahora, tiene una sensibilidad de 4 a 6 miliamperios. Recordemos que una persona puede morir con 25 miliamperios circulando por su cuerpo y más si esa corriente pasa por el corazón. Entonces, nosotros no llegamos ni siquiera al umbral donde la persona puede morir, sino básicamente tiene una sensibilidad muy alta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el mercado vamos a tener GFCIs con tiempos diferentes y con niveles de sensibilidad diferentes. Vamos a ver que si nosotros ya encontramos GFCI o elementos diferenciales en el mercado que tengan una sensibilidad de corriente de 30 miliamperios a 300 miliamperios, no son para protección para personas, son para protección de dispositivos. Quiere decir que nosotros en el mercado debemos buscar tomas GFCI con una sensibilidad muy alta como la que vemos acá, de 4 a 6 miliamperios como la que tenemos en los dispositivos de Legrand, pero nunca dejar que lleguen esas corrientes a 30 o a 300 miliamperios, porque una corriente de ese tipo sería suficiente para matar a una persona. Trabajamos a un nivel de tensión de 120 voltios, lo que tenemos reglamentado en nuestro país, pero básicamente tenemos una posibilidad de manejar una GFCI y que esta GFCI se conecte en tomas normales como las que vamos a ver aquí en este diagrama. Aquí nosotros vamos a ver que nuestra GFCI principal recibe la fase, el neutro y la tierra del tablero principal. Y esta GFCI podemos conectarle cualquier dispositivo de cocina, como puede ser una licuadora, como puede ser una tostadora, como puede ser un horno microondas, y va a estar protegido por el diferencial de esta toma corriente GFCI. Y ahora nosotros vemos aquí tomacorrientes normales, sin ningún tipo de protección, que podemos asociarlas al punto de conexión donde dice load o load, y estas tomas también quedarían protegidas por el circuito GFCI. Quiere decir que si aquí en la toma número 3 hay una fuga de corriente, automáticamente esta toma corriente GFCI principal va a abrir el circuito, evitando que una persona muera dentro de las tomas protegidas. ¿Esto cuál es la finalidad? Y la norma lo permite. Que yo puedo, uno de los principales argumentos para poder hacer esto es que si tenemos en el mismo mesón 6 tomas GFCI, nosotros el costo de esas GFCI puede ser muy alto. Pero si tenemos una principal que protege unas normales, pues el costo va a ser más bajo. ¿Listo? Entonces por eso es que tenemos esa opción de colocarlos de esta manera. ¿Qué es un GFCI? Ahora sí mirámoslo. El circuito al interior recibe una línea que es la fase que viene desde el tablero, que tiene una protección. Esa línea va a alimentar nuestra GFCI, como ustedes lo ven acá, y la carga va a recibir esa corriente y esa corriente se va a volver por el neutro. Pero ¿qué es lo importante aquí? Y por eso se llaman diferenciales. Eso que ustedes ven aquí es un toroide que está midiendo los campos magnéticos de la línea del neutro y de la línea de la fase y del neutro. Entonces, si por aquí pasan 10 amperios, a la carga le deben llegar esos 10 amperios y por el neutro deben pasar 10 amperios. La suma vectorial de esos campos magnéticos debe dar 0. Y si la suma vectorial de esos campos magnéticos da 0, quiere decir que el circuito está perfectamente. Uy, me vuelvo. Pero, si por aquí entran 10 amperios, por la carga pasan 10 amperios y se devuelven 9, quiere decir que hay una fuga de corriente. Quiere decir
que esa corriente que no se está devolviendo por el neutro, aquí vimos que pasaban 10, aquí vimos que pasaban 9, un amperio se está quedando sobre la superficie del dispositivo que estamos alimentando. Y ahí es donde la GFCI actúa. Abre el circuito y muchas veces nosotros devolvemos GFCIs porque conectamos la licuadora y la licuadora hace que la GFCI se dispare. Cambian por otra GFCI y vuelve y se dispara. Ahí estamos diciendo que las GFCI son dispositivos que son malos, pero realmente puede ser que la licuadora que estamos conectando tenga una falla, hay corriente circulando por su superficie y realmente el GFCI está cumpliendo con su función y es no dejar circular corriente para que una persona no muera. Ya cuando vemos nosotros la instalación de las tomas GFCI en una cocina, lo que especifica la norma es que la distancia entre un toma corriente y el otro no sea superior a 1.2 metros de distancia entre toma y toma, porque los dispositivos, los pequeños artefactos de cocina como licuadoras, tostadoras, pues traen un cable que es muy pequeño y la idea es que si lo conecto en cualquier punto del mesón, yo pueda tener la posibilidad de conectar tanto a la derecha como a la izquierda los dispositivos que tenga en ese punto. Otro criterio de diseño es que las GFCI no vayan a superar en su instalación una altura desde el mesón hacia el punto más alto de 50 centímetros, ya es inoficioso, entonces la idea es que nunca superen los 50 centímetros. Vemos que en los baños también se necesitan GFCIs, si tenemos un garaje donde tengamos posibilidad de lavar el carro, esas deben tener GFCI. Aquí vemos lo que estábamos hablando anteriormente, que no exista más de 1.20 entre toma y toma cuando es en una cocina. Y vamos a tener otros criterios. A diferencia de las tomacorrientes que se instalan en habitaciones y en otras partes de la casa. Digamos que al interior de una habitación podemos tener una distancia de toma a toma de 3.6 metros. ¿Por qué? Porque los dispositivos como televisores, equipos de entretenimiento ya tienen un cable más largo y por eso es que se permite hacer esto. De acuerdo a los criterios de diseño que se tengan. Eso es solo un criterio de diseño. Entonces, para resumir nosotros, quiero pasarme estos elementos, porque los GFCIs, si vamos a instalarlos en cualquier parte de la casa, si es en el perímetro, en una casa tipo campestre, al exterior deben ser GFCIs, porque no se pueden utilizar tomas convencionales, porque la persona que pueda hacer uso de ellas puede morir, tanto en tomacorrientes y los interruptores deben ir protegidos contra la intemperie. Con eso pues dimos un pequeño repasito a lo que son las GFCIs y queremos recordarles que los temas vistos el día de hoy son los temas de los pilotos, que vimos que hay 3 formas de conexión, la forma tradicional, los de indicación y la conexión directa. También vimos los dimmers, cuáles son las condiciones o las recomendaciones de instalación y al final vimos el uso de las GFCIs. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Legrand, www.legrand.com.co, y allí tendrán la posibilidad de capacitarse en muchos otros temas que tenemos disponibles para ustedes. Mensualmente estamos lanzando un programa de capacitación en el cual hacemos la invitación a todos los participantes que estuvieron en este curso y que puedan seguir formándose en el área de la parte eléctrica y de buenas prácticas de instalación. Muchas gracias.